Y hablando de estas variantes, hay otro tema que me parece bueno que charlemos, que es el tema de por qué se tienen que seguir cuidando las personas que ya se vacunaron, porque también hay negacionismo con eso. Me gustaría que cuentes un poco porque tiene que ver, ¿no?, con esto de que si bien estás protegido, puedes fomentar la aparición de nuevas variantes para las cuales vos no estarías protegido y al estar tan expuesto porque pensás que no pasa nada, haces que eso ocurra mucho más probablemente, ¿no? ¿Viene por ahí la explicación? ¿Hay alguna otra explicación también de por qué tienen que seguirse cuidándose, inclusive los que recibieron ya dos dosis? No hay vacuna que sea 100% efectiva en evitar el contagio. Y eso quiere decir que algunas de las personas vacunadas igual se van a contagiar. Y lo que es más probable es que esas personas se contagien y se conviertan en personas asintomáticas o con muy poquitos síntomas, porque la vacuna sí los va a proteger de los casos graves, en casi un 100% de los casos. Claro. Entonces, esas personas que tienen muy poquitos síntomas pueden transmitir el virus, a pesar de no correr riesgo de enfermedad. Y eso es una protección que debemos. La situación del coronavirus en la República Argentina, más específicamente lo que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva, una cuestión que preocupa y mucho. Por ejemplo, preocupa y mucho a la titular del PAMI, Luana Volnovich, indicó que la ocupación en el AMBA de las camas de terapia intensiva para pacientes con COVID prácticamente es de un 100%. La situación actual es crítica, ¿sí? Estamos en un contexto de emergencia sanitaria con una atención máxima en el sistema de salud en general y por supuesto en la atención de los afiliados de PAMI en particular. En este contexto, durante el fin de semana pasado alcanzamos un 100% de ocupación de camas el día sábado, que motivó la necesidad de traslado de afiliados y de afiliadas a distintos lugares, porque en la Ciudad de Buenos Aires no estábamos consiguiendo cama para la atención en cuidados intensivos. La coordinación junto con la Ciudad de Buenos Aires, con la provincia y los sistemas de emergencia es habitual, es constante, ¿sí? Esta situación es muy dinámica y cambia minuto a minuto, se están haciendo y tomando distintas decisiones y medidas para ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva, con lo cual esto es un trabajo que se hace cotidianamente. La situación es crítica para todo el sistema. Específicamente lo que nosotros vemos desde PAMI solamente ve a los adultos mayores, pero como todos sabemos son muchos los adultos jóvenes, incluso jóvenes que también están necesitando atención e internación no solamente en camas de terapia intensiva, sino en camas de piso, lo que nosotros llamamos cama de piso. Así que la situación es crítica en general y no solamente para los afiliados de PAMI. El plan de vacunación continúa avanzando. En la provincia de Buenos Aires ya hemos vacunado más de 1.500 residencias de larga estadía, mal llamados geriátricos. También continuamos vacunando junto con la provincia en distintos puntos de vacunación y esta semana esperamos comenzar a vacunar dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para los afiliados y afiliadas porteños que residen aquí. Hoy seguimos con toda la terapia ocupada, tenemos 250 testeos por día y la verdad que está entrando entre un 40 y un 50% positivo. Tenemos nuestras enfermeras, nuestros médicos agotados, por eso le decimos al ministerio que calculo que nos tenemos que reunir para plantear estos problemas. No puede ser que nuestras enfermeras tengan que salir a buscar su comida, su agua. Le pedimos, por favor, con este inmenso trabajo que están haciendo, que se dignen a darle la comida, agua, un sistema de agua a las 24 horas y realmente las salas están desbordándose. Por favor, tomen conciencia de lo que está pasando. Esto es serio, mucho peor de la primera etapa. Hoy este virus es más agresivo y mucho más rápido para transmitirse, por eso tenemos temor. Nuestros problemas, que no es solamente el Durán, yo pertenezco a la coordinación hospitales de la ciudad, vamos a llevar el problema de todos los hospitales, porque las terapias están ocupadas al 100% en varios hospitales, en muchísimos. Yo no quiero aventurarme a decir todo, pero estamos muy preocupados porque a veces escucho un mensaje de parte de los funcionarios que solamente el 40% está ocupado. Acá eso no ocurre y en varios hospitales donde nosotros estamos tampoco está ocurriendo. Así que hay mucha gente joven en terapia intensiva. Hoy mismo tenemos un cantante acá en la terapia de COVID, 48 años, grave, en respirador. 48 años, y así están las edades entre 20 y 50 años, realmente es preocupante.
Más de 5 millones de vacunados en la República Argentina. La situación de las vacunas en el país con estos datos muy concretos. Los últimos datos, lo que corresponde a las últimas horas, hasta esta mañana, la cantidad de vacunados totales en el país contra el COVID alcanza los 5.390.000 aplicaciones, de las cuales 4.637.064 corresponden a personas justamente inmunizadas con la primera dosis y 727.705 con la segunda. La mayor cantidad de dosis aplicadas son la provincia de Buenos Aires, con más de 2 millones. Le sigue la ciudad de Buenos Aires, con más de 520.000, y Córdoba, con cerca de 480.000 dosis aplicadas. En cuanto al porcentaje de habitantes vacunados con las 2 dosis, el listado es liderado por la ciudad de Buenos Aires con 2.78, seguido por San Luis con 2.60, y en tercer lugar la provincia de Tucumán lleva el porcentaje de habitantes vacunados del 2,7%. Las vacunas desarrolladas por laboratorios y centros de investigación en distintos países constituyen un recurso escaso en todo el mundo. Por esta razón, los protocolos sanitarios apuntan a priorizar y distribuir las vacunas contra el coronavirus de acuerdo a grupos de riesgo. En nuestro país, por ahora, la mayor parte de las personas inmunizadas pertenecen al personal de salud, mayores de 70 años, docentes y también trabajadores esenciales. Como sabemos, en la Argentina se están aplicando 2 vacunas contra el coronavirus, la Sinopharm, desarrollada en China, y la Sputnik V, desarrollada en Rusia. Ante las dificultades en la provisión y el incumplimiento en los contratos de los laboratorios internacionales, el Gobierno Nacional habilitó a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a negociar por su cuenta la compra de dosis. Mientras tanto, científicos del CONICET y distintas universidades avanzan en 3 proyectos para desarrollar una vacuna nacional contra el COVID. El de la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de San Martín y también la Universidad Nacional de La Plata. En todos los casos, las investigaciones están en fase preclínica y podrían comenzar las pruebas en humanos a partir del año que viene. La situación de las vacunas justamente en la República Argentina. Muchas gracias, sí, te escucho. Yo estoy en mi casa, aislado por contacto estrecho, así que estoy sin barbijo en este momento, pero muchas gracias por la llamada. Bueno, en principio, Omar, un fin de semana lleno de información, pero sobre todo siempre te contactamos porque nos interesa interpretar lo que sucede, sabiendo de que estamos en un contexto donde muchas veces sucede que se interpreta mal. Empezar por esto que veíamos recién, una campaña de concientización que apela a la responsabilidad individual y que muestra claramente lo que impacta en el otro cada decisión que uno toma, ¿no? Totalmente, yo creo que si podemos decir cosas positivas, este último año hemos aprendido muchísimo de la pandemia. Hemos aprendido que ya no es tan importante como se creía al inicio, que había que desinfectarse en el zaguán, que había que sacarse toda la ropa, que había que lavar el paquete de arroz con alcohol antes de abrirlo. Sabemos que eso, lo que mostrás en la pantalla, que la distancia entre las personas, el uso de barbijo y la gran ventilación de los espacios cerrados son los 3 factores más importantes porque menos del 10% de los casos de los contagios se pueden atribuir a cosas diferentes que la transmisión aérea a través del contacto, de estar muy cerca de otra persona, claro, o de estar en un ambiente poco ventilado, ¿no? Sí, entonces, es una herramienta muy fácil para poder cuidarse. Muy fácil, muy económica, muy accesible. Escuchaba viniendo para acá, ¿no? La importancia de que también en el transporte público garantizarse que se ventile, que veamos que las ventanillas de ambos lados de los colectivos estén abiertas, tratar de subir un vagón y ver si existe esa circulación y si no reclamarla también, ¿no? Porque es importante. Parte de la responsabilidad, es parte de la responsabilidad individual reclamarlo, porque uno mismo puede estar sin saber enfermo y puede estar generando aerosoles en ese lugar y puede estar contagiando a otras personas. Entonces, sobre todo ahora que se vienen días más fríos, hay que seguir teniendo las ventanas de los colegios abiertas, hay que seguir teniendo las ventanas del transporte público abierto y de las oficinas también. 2 ventanas idealmente en forma cruzada, digamos, para que el aire entre y salga por el otro lugar. Desde el inicio de la pandemia, cuando los casos empezaron a aumentar mucho, la Sociedad Argentina de Infectología decidió que no era responsable ir a los platós de televisión y desde entonces que no fuimos.
En general siempre nos hemos visto en lugares abiertos, en la calle, digamos, en frente del hospital, y hoy estoy aislado por contacto estrecho, así que no podía salir en la calle, así que la única posibilidad de hacerlo era a través de Zoom. Claro que sí, muchísimas gracias, Doc, porque siempre nos aconseja, siempre nos ayuda a entender la situación general. Y hablando de eso, ¿estamos en el peor momento? No sabemos qué viene en 2 semanas, así que no te puedo decir si hoy estamos en el peor momento. Si uno mira para atrás, estamos en la peor situación, en la mayor, digamos, la semana pasada, la semana con mayor número de casos con respecto a la historia de la pandemia en Argentina. Y si uno mira las camas de terapia intensiva en diferentes distritos, también es probablemente uno de los momentos con mayor ocupación. Así que ojalá que hoy sea el peor momento y no en 1 o 2 semanas. Doc, usted sabe que no es el peor momento, usted lo sabe bien, porque usted sabe que está empezando la cepa de Manaus, la cepa británica, a tener circulación viral importante. Yo sé que usted no nos quiere asustar, no quiere asustar a la población, pero usted sabe muy bien que eso va a tener una evolución ineludiblemente en los casos. Es probable que sí, porque siempre decimos, cuando empiezan las restricciones, uno todavía tiene una cinética, un arrastre de aproximadamente 2 semanas, que son los casos que se van produciendo y que ya se han contagiado y que todavía están en periodo de incubación y que van a aparecer, digamos, en el momento que en las próximas 2 semanas. Así que por eso es la importancia de que la gente siga reforzando sus cuidados y haciendo lo máximo posible para reconocer que es un momento grave, para suspender todo lo que no era urgente hasta que uno empiece a ver que los casos van bajando y para quedarse en casa. Buenas noches y gracias por el contacto. Doctor, primero que nada, ¿qué análisis hace usted de la actual situación sanitaria? ¿Qué es lo que puede ver, qué es lo que puede observar en estas últimas horas? Así como el año pasado tuvimos una meseta alta con un crecimiento lento, en esta segunda o tercera ola, si contamos la de principios de enero, tenemos una incidencia de casos, un ascenso brutal, una enorme diseminación y contagio, y eso ha puesto en tensión a los recursos de salud, aún con la ampliación que hicimos de recursos humanos y físicos el año pasado. Bien, es una situación compleja. ¿Usted considera, hemos escuchado ya varios científicos considerando que habría que endurecer las medidas? ¿Usted cree que ese es el camino ahora o que hay que esperar para ver si hay resultados por las medidas tomadas la semana pasada? La contención de esta crisis es una gran ola que amenaza las defensas que hemos levantado. El año pasado las defensas que teníamos se elevaron considerablemente. Sin embargo, una incidencia disparada de casos amenaza con sobrepasar esos diques de contención que hemos levantado y por tanto se imponen una cadena de medidas que no son solo gubernamentales. Hay acciones de la sociedad, de los efectores de salud como sanatorios, hospitales y también de los financiadores. Y en esa cadena está involucrado toda medida que sirva para disminuir los contagios. Está claro que decisiones gubernamentales solas, con desobediencia social en materia de las prevenciones básicas, que ya todos conocemos, no van a alcanzar de por sí. Entonces necesitamos que los usuarios de servicios, por ejemplo, no concurran a las guardias para hacerse una PCR por las dudas porque fueron un contacto o porque tienen síntomas leves. Las guardias no son para eso. Tienen que acudir a las unidades de febriles, a los centros de ambulatorios, llamar al 107 y consultar dónde atenderse. Ponés nuevas restricciones y el Estado, que no testeó lo suficiente, no controló, no trajo las vacunas, ¿qué pone? El Estado está trabajando muy fuerte en varias cosas. El Estado puso el IF, el ATP, está con el repro. La verdad es que el Estado argentino no acaban de poner restricciones y les dicen que recién van a hacer el repro 3, van a estudiar el repro 3. No, pero explicarle al gastronómico se quedó sin trabajo. Déjame que termine de tratar de transmitirte el concepto. Argentina no es Estados Unidos y Argentina no es Israel, eso no hace falta que lo diga yo. Entonces, Argentina arranca la pandemia en una situación económica y social complicada, lo que se suma a la pandemia. Yo no estoy de acuerdo que tuvimos la cuarentena más larga del mundo porque el AMBA, que fue el área metropolitana, el aglomerado urbano que ha tenido más tiempo de ASPO, desde mediados del ASPO ha habilitado
actividades que cuando todavía seguíamos en ASPO circulaba un número muy importante de personas y la recomendación era hacer las actividades autorizadas, que eran muchísimas, y volver a casa cuando el 85% del país estaba en dispo. Así que seguir diciendo que tenemos la cuarentena más larga del mundo Dijo es... Can, dijo Sí, Pedro Can. yo lo charlo con Can también, ¿eh? Yo digo lo que pienso yo. Está bien. No creo que hayamos tenido la cuarentena más larga del mundo. El impacto económico que tiene Argentina lo tiene el mundo, y es por la pandemia, no solamente obviamente por la cuarentena. La necesidad de campanas de bioseguridad para hacer PCR en Argentina se ha expandido muchísimo el año pasado, y ahora con la posibilidad de tener un test de antígeno que es muchísimo más rápido, creemos que sí se va a poder extender muchísimo el testeo. De hecho, se está testeando más del doble. 1 año y 2 meses después. Sí, 1 año y 2 meses después, cuando se ¿Coincidís logró conmigo tener... que la Argentina no testeó como tenía que testear? No se hicieron testeos masivos, lo cual no quiere decir que sea la estrategia. Hay países que hicieron testeos masivos, que desbordaron los sistemas de salud y que tuvieron un exceso de mortalidad y una mortalidad por millón de habitantes muchísimo más alta que Argentina. No es una cosa que soluciona la otra. Entonces, el esfuerzo que está pidiendo el Estado ahora es el esfuerzo menor que se puede pedir para que se muera menos gente. Lo último, para dar una esperanza, si es que está, ¿pueden llegar a venir millones de dosis de vacuna en los próximos meses? O siendo realista, no de deseo. No, Argentina tiene comprometido la compra total de 65 millones de dosis de vacunas. Pero ¿qué chance hay de que vengan? El trabajo, digamos que en el momento en el que se logra escalar la producción, eso aumenta rápidamente. Eso todavía no sucedió en el mundo. Están llegando, salvo Estados Unidos, salvo Israel, salvo Chile y Uruguay, que no son comparables. Bueno, Israel también tiene poquitos habitantes y han podido vacunar un porcentaje muy alto de la población. El resto de los países están teniendo dificultades en el acceso a las vacunas. Nosotros tenemos la expectativa de poder recibir varios millones durante abril y avanzar con la vacunación. Estamos en abril. Estamos en abril. Nosotros tenemos 2 millones de Sinopharm que tienen que llegar. 2 millones de Sinopharm que están firmado el contrato y estamos esperando que ¿Y la de AstraZeneca, China nos diga 900.000 dosis de AstraZeneca que están llegando de Estados Unidos. Tenemos que seguir recibiendo embarques de Rusia y tenemos también el mecanismo COVAX, que adquirimos 9 millones de dosis y nos tienen que empezar a entregar las partidas de abril. ¿Estás vacunada, ministra? No. ¿No? ¿No te vacunaste? No me vacuné porque cuando llegamos de Rusia estaba tomando corticoides por una situación de salud que fue transitoria, entonces después tenía que esperar 4 semanas y después me pareció, justo antes de toda esta situación, me pareció que por ahí no era oportuno hacerlo. Es una pregunta del pequeño pasado histórico que has respondido, pero a mí, como no me satisfizo, lo pregunto. Vos eras la jefa del Plan Nacional de Vacunación al momento del vacunatorio VIP, ¿correcto? No, yo era la jefa del plan de vacunación en la gestión anterior de Cristina y después era secretaria de Acceso a la Salud. Había un jefe del programa de vacunación. La formal viceministra. Sí, estaba a cargo de la dirección de vacunas. Cuesta creer que solo fue Ginés el responsable, que fue el único cesanteado. Más allá de la investigación que hace la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano, como jefa del ministerio en el sumario administrativo, ¿quién fue el responsable, cuántos fueron y qué sanción recibieron por el vacunatorio VIP? Nosotros tenemos 3 ejes. Uno es la investigación de la justicia, de la doctora Capuchetti, la PIA, que es la Procuraduría de Información Administrativa, ha instruido un sumario que está en curso, y lo siguiente es la decisión del presidente de pedirle la renuncia a Ginés como ministro de Salud. La verdad es que costará creer, pero es así, no funcionaba un vacunatorio VIP. Fue ese día, el jueves, que el presidente tomó conocimiento, ese día donde personas que se iban a vacunar al Posadas fueron vacunadas en el Ministerio de Salud por una cosa que es inadmisible. El presidente tomó la decisión, renunció un ministro como Ginés y es realmente una excepción y no es la regla, y yo no lo sabía. Fue la única vez que en la casa, Pero yo voy hasta que vos me digas. A Dualde lo vacunaron en la casa con las 2 hijas y como sobraba una dosis se la dieron al secretario. El secretario tiene más de 60 años. El secretario tiene más de 60 años. El vacunatorio pero no estaba en la lista. Que se vacunó en las personas que se vacunaron en el segundo piso fue un solo día. El ministro decidió vacunar a un expresidente, envió a una persona para que lo vacune y se vacunó en ese momento con una dosis, un frasquito de 5 dosis, y se decidió en ese momento no perder las dosis. No se solidarizó con la familia, eso se hace siempre. Ministra. Se dio una vacuna de más, pero se dio una vacuna, no
no es algo inhabitual en la práctica de la vacunación. En las calles de Buenos Aires reina una calma inquietante. El gobierno decretó el toque de queda entre la medianoche y las 6 de la mañana. El objetivo es contener la ola de coronavirus que se cierne sobre el país. Argentina es el segundo país más afectado en América Latina después de Brasil. Con unos 200 muertos y 24.000 nuevos contagios al día, las cifras baten los máximos registrados hasta ahora. Algunos están de acuerdo en que estas nuevas medidas, como la de cerrar bares y restaurantes a las 11 de la noche, son necesarias. Pienso que debería de ser un poquito, con el tema de reuniones, menos flexible, porque en realidad creo que es un problema de sociedad que las personas no son un tanto conscientes de lo que está pasando. Pero otros muchos están frustrados con la sucesión de medidas de confinamiento y la falta de ayudas estatales. Casi la mitad de la población vive en la pobreza, mientras el país vive la peor crisis económica en 20 años. Así que estamos pidiendo un aumento de emergencia porque somos los que realmente somos esenciales y estamos atravesando esta pandemia en los barrios, dándole de comer, dándole la merienda a los vecinos, a los cientos y cientos de trabajadores que se están quedando sin trabajo. Menos del 10% de la población recibió la primera dosis de la vacuna. El toque de queda, en vigor al menos por 3 semanas, podría extenderse.
Bien, ahora sí, las vacunas aplicadas. 5 millones hasta el momento. Atención, porque es una cifra elevada también de vacunas. Esta es la parte positiva. No se pierde de vista la campaña de vacunación en nuestro país. Continúa. ¿Qué estamos leyendo también, Alejandro? 7 millones de dosis distribuidas. Dato que aparece en el monitor público de vacunación, como siempre, lo remarcamos, a donde se puede dirigir para ver el estado de situación con respecto a la campaña de vacunación. 7 millones de dosis distribuidas hasta el momento. Ayer se produjo un récord de vacunados, Alejandro. Hubo 245.000 aplicaciones. Un total de 4,5 millones de personas ya tienen las primeras dos dosis. La primera dosis, perdón. Y en total ya se realizaron 5 millones, como les decía, de esta vacunación, entre los que tienen la primera dosis y los que ya cuentan con las 2 vacunas. Es una carrera contra el tiempo. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Se están aplicando una sola dosis. Permiten todas las vacunas tener un lapso, una ventana de 3-4 meses, y en algunos casos, en algún tipo de vacuna en particular, hasta es más efectiva. La segunda dosis se aplica después de los 3 meses. ¿Por qué? Claro. Porque produce un refuerzo de los anticuerpos que te permite estar más protegido.